Son las 11:32 de la mañana si nos escuchas en directo. Nos ponemos en marcha. Ponte en marcha. Muchas dudas, como decíamos hace unos minutos, tenemos muchísimas dudas, mucha información que nos llega, algunas son fake news, algunas son noticias falsas, grupos también que recibimos en el WhatsApp, y al final pues podemos acabar haciendo las cosas mal. Necesitamos saber qué funciona y qué no funciona en algo tan importante como es nuestra salud. Ahora es lo que prima. Vamos a hablar con Ricardo Díaz, que es catedrático de Ingeniería Química de la Universidad Distancia de Madrid y decano del Colegio Oficial de Químicos de Madrid, que nos va a ayudar con todo esto. Muy buenos días. Muy buenos días, Airán. Hay muchísimas preguntas. Yo no sé si podríamos empezar hablando de la limpieza, que ahora está siendo muy popular con esto de la apertura de los negocios, la limpieza con ozono. Estas maquinitas que también limpian con ozono, ¿esto funciona o no funciona? A ver, el ozono es un desinfectante, a mi modo de ver, que tiene muchos peligros y no se sabe utilizar. Es decir, esto lo tienen que utilizar los profesionales con la debida formación. ¿Por qué? Pues porque no se puede aplicar ozono en el momento en el que en la sala donde se está aplicando, pues hay personas. Eso no se debe hacer bajo ningún concepto, porque por encima de un ppm, una parte por millón, dicho de otra manera, 1 miligramo por metro cúbico de aire, puede ser muy perjudicial para la salud. Puede afectar a los pulmones, puede afectar también a zonas como los ojos, ¿no? Un picor de ojos tremendo que puede dar lugar a otras afecciones. Por lo tanto, mucha precaución con el ozono. Es verdad que es un desinfectante importante, pero se tiene que utilizar con las debidas precauciones. Es decir, si uno va a ozonizar una sala, pues bueno, tendrá que poner la máquina cuando no hay nadie, tener un equipo de control de concentración y sobre todo un equipo de control de puesta en funcionamiento y de apagado. Esto se debe hacer lógicamente en horarios nocturnos y tener luego el suficiente tiempo como para que el ozono, ¿vale?, pues desaparezca en esas concentraciones antes de la apertura al público, que pueda entrar alguien en esa sala. Por lo tanto, el ozono nos sirve pues a modo de cañonazo, ¿vale?, para una limpieza y una higienización del aire, pero no es un método de utilización en continuo. En continuo, en principio, no se debe utilizar nunca. Es decir, cuando hay personas dentro, ¿vale?, no se puede estar inyectando ozono de forma continua para la limpieza, ¿vale? Hay otros sistemas que podrían funcionar en ese sentido, como puede ser a lo mejor lámparas ultravioleta dentro de los aires acondicionados, pero todavía tampoco hay suficiente normativa al respecto como para tener una garantía de eficiencia en la desinfección y una garantía que también que es fundamental, que es de inocuidad, ¿vale?, para las personas. Por lo tanto, mucha precaución, utilizar las medidas de distanciamiento, de higiene y de desinfección. La desinfección, pues yo diría que la tradicional, ¿vale?, es la que debemos mantener, y sobre todo también mantener los ambientes cerrados, pues con suficiente ventilación como para que no haya una recarga importante si entra alguien asintomático infeccioso y que cargue el ambiente con una carga viral muy elevada. Por lo tanto, lo que hace falta también es tener una buena ventilación, ¿vale?, un buen movimiento de aire. Claro, la luz ultravioleta también, en cierta medida, también puede valer para destruir el virus, pero puede ser dañina también para nosotros si se utiliza en esa intensidad. Al igual claro, que no solo eso, no. Es que, la lámpara ultravioleta está para que pase el aire a través de ella. Debería funcionar como si fuese por poner un ejemplo, como si fuese un secador de pelo, ¿vale?, donde tú tienes la lámpara ultravioleta confinada, ¿vale?, confinada en un cilindro que no permita la salida, ¿vale?, de ningún rayo ultravioleta fuera, para que sea totalmente inocuo, ¿vale?, y que forcemos al aire de la habitación a pasar a través de esa luz ultravioleta, pues como hacemos con un secador de pelo, es decir, tener un aparato de succión de aire y que haga pasar
a alta velocidad el aire a través de las proximidades de esa lámpara. Lo suyo sería que pasase una corriente de aire, pues pongamos a 5 centímetros de la lámpara, para garantizar que todo lo que pasa por ahí, todos los microorganismos patógenos que pasen por ahí, y patógenos y no patógenos, ¿vale?, sean totalmente destruidos. Pero lógicamente no se puede irradiar a las personas, terminaríamos todos muy morenitos, como estáis por allí en Tenerife. Bueno, después del confinamiento, menos moreno. Ahora ya poco a poco sí, vamos recobrando un poquito. Pero estos 2 meses han venido muy mal. Claro, que esto tiene sus consecuencias. Podríamos decir que si mata el virus, tenemos que tener cuidado, porque a nosotros también nos puede hacer daño, ¿no? Claro, efectivamente. Esto, a ver... cuando uno utiliza, pongamos, por poner un ejemplo, cuando uno utiliza un insecticida, ¿vale?, pues el insecticida no lo puede utilizar de forma continua y en cantidades brutales, porque al final te produce reacciones tóxicas a ti mismo, ¿no? Entonces se utiliza en pequeñas cantidades, lo justo para poder eliminar insectos, pero que no te afecte. Pues esto es un poco lo mismo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en estos casos, tanto con el ozono como con ultravioleta, todavía falta un camino por recorrer. De cualquier forma, yo siempre recomiendo esto, mejor que no lo hagan particulares. Esto lo tienen que hacer empresas que tienen todas las licencias y profesionales con todo el conocimiento. Es decir, que nadie se compre un aparato de ozono y se lo ponga en su casa como el que se pone un calefactor en el baño para ducharse, porque lo más seguro es que vaya a tener un problema de primera magnitud. Eso es importante. Claro, sería peor el remedio que la enfermedad en este caso. Por supuesto, sí. Sí, ya. Claro, pero es el desconocimiento también. Estas máquinas se pueden adquirir sin ningún tipo de licencia y son peligrosas, entonces, su mal uso. Y se pueden adquirir en tiendas o de manera online. Claro. Sí, este tipo, por ejemplo, este tipo de máquinas se utilizan, por ejemplo, y de manera muy efectiva, pues en las cámaras, por ejemplo, de congelación o de mantenimiento de carnes en canal, por poner un ejemplo, ¿no? Porque claro, los bichos están muertos y de lo que se trata es de conservarlos, ¿vale? Y de que no haya ningún gen patógeno que pueda entrar dentro del animal una vez muerto, y también, por ejemplo, pues lógicamente para eliminar malos olores, porque también los atascan, porque también los atacan. Pero fijaros en una cuestión que para mí también es muy importante. A ver, no es que el ozono sea malo, ni que el ozono sea bueno. Lo que hay que saber es cómo hay que utilizarlo. Exactamente, que las ultravioletas. O lo mismo ocurre, por ejemplo, por poner un ejemplo, con la lejía, ¿no? Nosotros utilizamos la lejía, pero y sabemos que es un desinfectante. Lo que no podemos es utilizarla malamente. La lejía se debe utilizar con agua a temperatura ambiente, ¿vale? Con guantes de goma uno puede limpiar perfectamente y desinfectar todo tipo de superficies con lejía. El problema ¿cuándo viene? El problema viene cuando se nos ocurre, por ejemplo, pensar que si a la lejía le añado, por ejemplo, agua fuerte, o le añado salfumán, o le añado vinagre, o le añado cualquier otro tipo de componente químicamente ácido, ¿vale? Me creo, o se cree mucha gente, que, oye, el efecto es sumatorio, ¿vale? Es decir, si el salfumán desinfecta y la lejía también, pues el efecto sumatorio, eso es, vamos, tremendamente desinfectante. Pues no, es justo lo contrario, porque la lejía, que es de carácter básico, neutraliza al salfumán y además de no producir lo que uno busca, que es un efecto sumatorio, no, es un efecto que resta, es que además el problema es que te genera cloro gaseoso en gran cantidad. Y el cloro gaseoso es un arma que se utilizó en la Primera Guerra Mundial, es un arma química, con lo cual, ha habido casos de una intoxicación letal por hacer este tipo de mezclas, o la lejía con amoníaco que genera cloramina. O sea, es que esas cosas son tóxicos volátiles muy peligrosos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es un buen uso de lo que tenemos en nuestra mano. Y los productos de limpieza, como máxima, nunca se mezclan, únicamente se pueden mezclar con agua. Y esto es una cuestión absolutamente importante, porque si no podemos tener problemas, pues eso, de intoxicaciones, porque estamos generando reacciones químicas que no conocemos y que pueden dar lugar, pues eso, a compuestos indeseables.
Claro, ya más claro que se utilizaba en la guerra, yo creo que Claro. más claro no lo podemos tener, pero es muy importante tener estas cosas claras y saber también que todo va a ser, que todo es agresivo, todo lo que estamos utilizando es peligroso en potencia. Desinfectar siempre va a ser peligroso, se trata de matar algo, ¿no? Entonces, en este caso es un virus que bueno, que no está vivo, no se lo puede matar, pero bueno, lo llamamos, lo decimos así para entendernos. Y a la hora también de las mascarillas, yo he leído absolutamente de todo. Ahora que tenemos la obligatoriedad de sacar de ir con las mascarillas cuando salgamos a la calle, cuando no podamos llevar la distancia de seguridad y en sitios cerrados, ¿qué se puede hacer para desinfectar aquellas mascarillas que se pueden reutilizar? Porque he visto hasta gente que dice de meterlo en el horno. Eso imagino que no. Sí, a ver, vamos a ver. Ya desde aquí ya lo pasos. imagino. Claro, vamos a ir por fases y por pasos. Primero, lo importante es utilizar la mascarilla tal y como está indicado que se haga. Es decir, tenemos que utilizar las mascarillas siempre nuevas. Si son desechables, cada 4 horas. Esto es lo que hay que hacer y no otra cosa, ¿vale? Ahora bien, esta es una segunda cuestión. Hay muchos tipos de mascarillas. Están las mascarillas quirúrgicas. Casi todas son absolutamente desechables. La mascarilla quirúrgica no me protege a mí que la llevo. Protege al resto de mí, ¿vale? Eso es lo importante. Si todo el mundo llevase mascarilla quirúrgica, no habría posibilidad de contagio. ¿Por qué? Pues porque no sale el patógeno o sale en muy poquita proporción, se retiene en un 97%, ¿vale? Con lo cual la carga viral que puede salir de esa mascarilla es prácticamente inocua, ¿vale? Si todo el mundo la lleva, no habría ningún problema de contagio, por lo menos en teoría. Esa es la mascarilla quirúrgica, la que me protege a mí, la más barata, la que protege al resto de mí, no a mí, sino protege al resto de mí. Esa es la más barata. Luego están las mascarillas FFP2, que son las que se denominan pues, para profesionales, que habitualmente han sido utilizadas pues eso, por trabajadores que están expuestos a componentes químicos o a componentes biológicos extremadamente serios. Estas mascarillas son bastante más caras y estas mascarillas no solamente protegen al resto de mí, sino que me protejo yo cuando me la pongo, porque no me va a entrar el patógeno, ¿vale? No me va a entrar el patógeno. Hay algunas mascarillas de estas que tienen válvula, ¿vale? Estas lo que hacen, cuando tienes válvula, lo que hacen es que efectivamente no entra nada, ¿vale? Patógeno sobre mí, pero mi aliento sale por la válvula, de tal manera que yo sí puedo contagiar a otros. Lo digo porque no todas las FFP2 son iguales, ¿vale? Las que tienen válvula permiten la salida del patógeno si lo tengo yo, ¿vale? Luego puedo contagiar, yo puedo contagiar al resto con esas mascarillas porque tienen válvula y permiten el paso, y las que no tienen válvula pues son las mejores porque ni permiten que yo contagie, ni permiten que nadie me contagie. Estas también tienen un tiempo de vida, ¿vale? Determinado, absolutamente determinado. Lo que ocurre, y esto lo quiero dejar muy claro, porque quien suscribe, es decir, yo no estoy recomendando que la gente reutilice mascarillas, ¿vale? Porque no se debe, las que no son reutilizables no se debe. Pero, miren ustedes, antes de salir a la calle sin mascarilla por la imposibilidad de tenerla, ¿vale? Pues oigan, yo entiendo que habrá gente que a lo mejor no tenga la capacidad económica, ¿vale? O en un momento determinado no disponga de, bueno, pues se puede hacer un pequeño remedio, ¿vale? De emergencia. Y ese pequeño remedio de emergencia es la última mascarilla que la haya utilizado y que tenga nada más que 4 horas de servicio, que haya tenido 4 horas de servicio, ¿vale? Pues estas mascarillas, sobre todo las FFP2, ¿vale? En un momento determinado se podrían desinfectar, ¿vale? Planchándolas, es decir, poniéndoles una plancha, ¿vale? A más de 70 grados. ¿Qué ocurre? Que por una parte, efectivamente, estamos desinfectando, pero por otra parte, el filtro, nadie te dice que vaya a funcionar como debe. Ahora bien, mejor llevar eso que no llevar nada. ¿Correcto? Pero no es lo apropiado. Insisto, no es lo apropiado. En cuanto a meterlas en un horno, Ave María Purísima, señores. Y si usted lo mete en un horno, lo más probable es que no quede ni la gomilla. Quiero decir, es que, claro, y mucho menos en un horno microondas, por ejemplo, que solamente calienta el agua. Es que el horno microondas es que no calentaría probablemente ni la mascarilla. Por lo tanto, lo importante es
Si es posible no reutilizar nunca mascarillas desechables, nunca, por favor, eso que quede muy claro, pero en el caso de extrema necesidad y de extrema carestía, la última que se haya utilizado, la que tenga menos tiempo de uso, ¿vale? La que acaban ustedes de utilizar por 4 horas, bueno, pues a lo mejor dándole un planchazo lo podríamos reutilizar como medida de emergencia. Esto es como el que pincha la rueda, ¿no? Oiga, si usted pincha la rueda, ponle la de recambio, pero tiene que buscar inmediatamente un taller para que le reparen la rueda. Usted no puede circular con 4 ruedas puestas y la de recambio pinchada, ¿vale? Pues esto es un poco lo mismo. Como medida de emergencia y como medida, digamos, de urgencia tipo MacGyver, ¿no? Oiga, ¿qué puedo hacer rápido? Necesito una solución urgente y de algo. Pues vamos a hacer esto que por lo menos, ¿sabes? Nos aseguramos que el virus que podría tener la mascarilla no lo tiene. Pero sabiendo que tampoco tienes garantías de que el filtro te vaya a funcionar en las mejores condiciones. Por lo tanto, si es posible, oigan, por favor, no reutilicen mascarillas, aunque siempre hay algún remedio casero para un momento de emergencia. Perfecto. Con respecto al gel hidroalcohólico, ¿cuál es el que tenemos que utilizar? Vamos a ver, un gel hidroalcohólico tiene una composición sencillísima. O sea, de 15 partes, si dividiéramos en 15 partes, en 15 volúmenes, ¿no? El gel hidroalcohólico tendríamos 10 partes de alcohol, ¿vale? 4 partes de agua y 1 parte de glicerina. 10 de alcohol, 4 de agua y 1 parte de glicerina. El agente desinfectante es el alcohol, únicamente el alcohol. El agua nos sirve para diluir muy bien el alcohol con la glicerina. ¿Y la glicerina para qué nos sirve? Pues nos sirve precisamente para evitar la elevada volatilidad del alcohol, ¿vale? Porque si nos echáramos solamente alcohol y agua en la piel, ¿vale? De manera inmediata, que te resecaría rápidamente la piel, pero que de manera inmediata se evaporaría ese alcohol de una forma muy rápida. Por lo tanto, para mantener más tiempo el alcohol en contacto con la piel de forma diluida, ¿vale? Para que tampoco te la deseque, pero que ejerza su poder desinfectante, se pone glicerina, que al fin de cuentas no es nada más que una especie de grasa-aceite, que queda adherida a la piel, y entonces el alcohol se va evaporando poco a poco, y durante ese tiempo, largo tiempo de evaporación, el alcohol está haciendo su función sobre la piel. ¿Son recomendables? Pues por supuesto. ¿Hay que tener precauciones? Faltaría más. No tenemos, o sea, que esto también hay que tenerlo en cuenta. O sea, vamos a ver, igual que nadie que se ponga laca en el pelo o se eche colonia a continuación, enciende a lo mejor un cigarrillo o se acerca una llama al pelo, porque sabe que saldría ardiendo, claro. Pues lo mismo hay que hacer con el gel. Es decir, oiga, si usted se acaba de echar gel en las manos, no se ponga inmediatamente a cocinar y acerque la mano a una llama, o se ponga a encenderse un pitillo, un cigarrillo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, eso tiene alcohol, la volatilidad sigue existiendo, se va a producir una ignición y va a ser peor incluso que si se hubiese echado a usted solamente alcohol, porque la glicerina, al mantenerlo sobre la piel, te puede producir un efecto similar al napalm. Es decir, que te queda sujeto a la piel el alcohol ardiendo y no eres capaz de quitártelo salvo que te pongas un trapo encima de forma inmediata. Por lo tanto, las precauciones lógicas que hay que tener con cualquier sustancia combustible, claro. Hemos visto en algunos establecimientos donde la gente entra con guante y aparte les hacen limpiarse con el mismo guante con el gel hidroalcohólico. ¿Esto tiene efecto? ¿Funciona también en un guante? Hombre, claro, por supuesto. ¿Pero por qué se hace? Pues porque, claro, al final uno se pone los guantes, sale, toca de todo y con el mismo guante dices, ay, me pican los ojos, pues voy y me rasco con el guante. Pues entonces no hemos hecho nada, ¿vale? No hemos hecho absolutamente nada, porque si llevo virus en el guante, si el guante ya está contaminado y me rasco la nariz o me rasco los ojos, pues oiga, acaba usted de autocontagiarse de la forma más tonta pensando que lleva usted una protección, ¿vale? Por tanto, lo de los guantes, claro, está ahora ese debate si guantes sí o guantes no, porque en el fondo lo importante, y por eso la gente se pone el gel sobre los guantes, es la desinfección continua de las manos, ¿vale? Por tanto, esto es muy importante. El virus no va a entrar por la piel de la mano, entra siempre ojos, nariz, boca, ¿vale?
esto es así, es tan claro que lógicamente lo importante entonces que es tener las manos siempre bien desinfectadas, ¿vale? Por si en un momento determinado y en un descuido, pues oye, uno se rasca un poco, se toca la cara, ¿vale? Para evitar eso, es para lo que, aunque se lleven guantes, que también son recomendables, cuando entras en un establecimiento, inmediatamente, ¿vale?, te dicen que te limpies las manos con gel hidroalcohólico. Y en algunos, fíjate, no solamente te dicen eso, sino que te ponen otros guantes encima de los guantes que llevas, como algunos establecimientos muy conocidos en todo el territorio nacional y que son establecimientos de alimentación, ¿no? El uso de guantes microperforados, de estos que encontramos a veces, no tendría... podría tener contacto, tendrías que lavarte otra vez las manos, ¿no? Sí, claro, y además si están microperforados es difícil que no vaya a penetrar por ahí el virus y que al final tengas el virus en la piel de la mano, que insisto, aunque por ahí no va a entrar, pero te vas a tener que lavar igualmente las manos. O sea, aquí hay una cuestión importante. Las barreras, hay que utilizar barreras, que son los equipos de protección, que son mascarillas, ¿vale? La higiene, importante, ¿vale? Es decir, estar siempre con una máxima desinfección y finalmente guardar las distancias. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando uno habla, cuando simplemente por respirar, el que tiene el virus, aunque sea asintomático, va a soltar en pequeñas gotículas ese virus. Las gotículas, si son muy gruesas, porque hay diferente población de gotículas, ¿vale? Cuando son muy gruesas, esas gotículas van a lo mejor a salir de tu boca o de tu nariz con un efecto de tiro parabólico y van a avanzar como mucho 1 metro y a continuación caen al suelo, ¿vale? Por tanto, salvo que te dé por ir lamiendo el suelo o las aceras, va a ser difícil, lógicamente, que te contagies, ¿no? Si estás a suficiente distancia, no te rozas. El problema son las gotículas finas que quedan en suspensión. Esas gotículas finas que quedan en suspensión en espacios abiertos se diluyen rápidamente y entonces no son realmente un problema. Pero esas gotículas finas en ambientes cerrados sí pueden constituir un problema porque quedan en suspensión y tardan muchísimo en depositarse. Es algo similar a lo que ocurre con la contaminación de las grandes ciudades, que uno cuando mira, según llega, por ejemplo, a Madrid, cuando llegas a Madrid, ves ese hongo encima de la ciudad, ¿no? Y dices, madre mía, qué contaminación. Y nunca, la contaminación en sí son partículas sólidas en suspensión, bueno, pues como estas, ¿vale? Como las gotículas de agua que tú no ves. Pero esas partículas no sedimentan salvo que llueva o haya mucho viento, ¿eh? Y entonces sí, se limpia el aire de Madrid. Pues en un ambiente cerrado pasa exactamente lo mismo. Esas gotículas quedan en suspensión, ¿vale? Y es necesario que haya una buena ventilación para retirarlas inmediatamente de ese lugar cerrado. Eso es muy importante. Por eso sí que es cierto que es importante a lo mejor por las noches pues tener equipos de ozono o cosas parecidas, ¿vale? ¿Para qué? Pues para limpiar, para limpiar, higienizar ese ambiente. Pero realmente yo sigo insistiendo, si hay buena ventilación, esas partículas se retiran. Si os habéis fijado, los sanitarios, en muchas imágenes habréis visto que van hasta con gafas de seguridad. Con gafas de seguridad. ¿Y eso por qué es? Pues porque han estado frente a enfermos que tenían altas cargas virales y en espacios confinados, muy cerrados. Entonces, claro, habría mucha concentración de esas gotículas en el ambiente y perfectamente podrían entrarles por los ojos, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, que esto no quiere decir que la gente vaya por la calle con gafas de seguridad. No estoy diciendo eso. Pero digo que, lógicamente, en ciertos lugares han tenido que utilizar ese tipo de barreras, pues porque a lo mejor no tenían los equipos suficientes como para poder higienizar el aire o ventilarlo, ¿vale? O generar una corriente que se lleve esas partículas. Estando en la calle, hemos visto cómo también se desinfectan determinados lugares de las calles, donde la gente toca y demás, pero es exterior. ¿Hace falta desinfectar de verdad las calles? Sí, bueno, a ver, esto es bastante menos necesario. ¿Por qué? Pues hombre, pues porque en la calle, como digo, las gotículas finas se van a ir y las gotículas más pesadas se van a depositar sobre las superficies. Es verdad que cuando estamos a altas temperaturas o con radiación solar,
que tiene gran carga de ultravioleta, bueno, pues se va a desactivar en gran medida el virus que caiga en esa superficie, ¿no? A ver, aquí lo importante que se hace, o digamos la razón que tiene para desinfectar la superficie, los suelos, por ejemplo, de las residencias de ancianos, me refiero a los de la salida, ¿vale? Las aceras y las zonas próximas, o por ejemplo a establecimientos comerciales o en hospitales, es sencillamente para que esos virus que hayan podido depositarse en el suelo, uno cuando se los lleva en el calzado, ¿vale?, los va depositando también en el suelo de las aceras. Al final, si uno entra al final en su casa con esos zapatos, etc., se puede dar pues algún tipo de contagio indirecto, pero es bastante improbable. Eso ha sido necesario cuando teníamos el pico más alto, ¿vale?, de contagiados y por lo tanto de generación de virus más alta en España, que fue pues a principios de abril, finales de marzo, ¿no? Ahí era absolutamente necesario pues sí realizar ese tipo de desinfecciones. Pero en los exteriores no son tan importantes como en las zonas interiores, sobre todo zonas interiores de pública concurrencia. En nuestras casas también, por supuesto, hay que limpiar la casa y tenerla higienizada, pero sobre todo en las zonas de pública concurrencia. Yo me imagino, por ejemplo, peluquerías, un cine, cuando se abran, pues eso, centros comerciales. Ahí es necesario tener también una higiene muy importante, pero vamos, que en los exteriores, y más en Tenerife, quizá no sea tan sumamente necesario. Que sí, que está bien que se haga, pero que donde hay que incidir sobre todo es en las zonas de interior. Pues muchísimas gracias por explicarlo todo con tantísima claridad. Lo hemos visto todo y hemos resuelto esas dudas que teníamos. Ricardo Díaz, catedrático de Ingeniería Química de la Universidad a Distancia de Madrid, decano del Colegio Oficial de Químicos de Madrid. Gracias por ponernos en marcha y por toda esta información tan valiosa. A vosotros, un saludo para todos mis amigos y familia de Tenerife. ¿Tiene familia aquí? Sí, tengo familia por allí también, claro que sí. Qué bueno, sí. Pues a ver cuándo nos vemos entonces. Cuando sea posible. Nos hace una visita. Pues claro que sí. Un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo. Hasta luego. Ponte en marcha.